En diciembre de 2023, Venezuela, bajo el mando del dictador Nicolás Maduro, llevó a cabo un polémico y controvertido referéndum para decidir sobre la anexión de 2/3 de un territorio vecino. Independiente y reconocido internacionalmente, el Esequibo, ubicado en Guyana. Esta iniciativa, promovida por un régimen ampliamente considerado autoritario, desató indignación a nivel global, generando preocupaciones sobre el impacto de esta maniobra en la estabilidad de América del Sur. Lejos de ser un acto legítimo, el referéndum fue un intento de Maduro por consolidar su poder interno a expensas de un vecino soberano. Con una extensión comparable al estado de Florida en Estados Unidos, el Esequibo es una región rica en petróleo y recursos naturales. Esta abundancia lo convierte en un territorio estratégicamente valioso y en un objetivo tentador para el gobierno de Maduro, que enfrenta una profunda crisis económica y política. El referéndum se presenta como otro movimiento desesperado del líder venezolano por encontrar recursos y reafirmar su autoridad en medio de un contexto interno desafiante. Sin embargo, el plebiscito estuvo plagado de graves irregularidades. Realizado exclusivamente entre ciudadanos venezolanos, sin consulta alguna con Guyana o con los habitantes del Esequibo, fue ampliamente criticado como una violación flagrante de la soberanía territorial. Las principales potencias internacionales alertaron sobre el peligroso precedente que representa esta acción, temiendo que pueda abrir la puerta a futuros conflictos no solo en la región, sino en otras partes del mundo. La decisión de Maduro de incluir el Esequibo en los mapas oficiales de Venezuela es un gesto provocador que desafía directamente el orden internacional. Lejos de buscar el diálogo o una solución pacífica, el gobierno venezolano parece decidido a emplear medidas militares para alcanzar sus objetivos. Pocos días después del referéndum, el gobierno venezolano declaró una victoria aplastante, al menos según Nicolás Maduro, quien afirmó que más de 10 millones de personas habían votado, con un 95% respaldando la anexión del Esequibo. Sin embargo, estas cifras fueron rápidamente cuestionadas. La comunidad internacional y grupos independientes estimaron que la participación real no superó los 2 millones de venezolanos, lo que evidencia una posible manipulación de datos para legitimar el resultado. Estos hallazgos refuerzan aún más las críticas sobre la falta de transparencia del régimen de Maduro y la naturaleza antidemocrática de sus acciones, características que han marcado su liderazgo desde los tiempos de Hugo Chávez. En un discurso televisado, Maduro dejó claro que la decisión del referéndum sería definitiva e irrevocable. Además, ordenó la publicación de nuevos mapas oficiales que incluyen al Esequibo como parte integral del territorio venezolano. Esta acción, claramente provocadora, se percibió como un intento de materializar en el papel un territorio que Venezuela nunca ha controlado de facto, ignorando por completo los derechos de Guyana. Internamente, el régimen de Maduro ha utilizado esta situación como una herramienta para reforzar su control político. Presentar la anexión del Esequibo como un triunfo nacional le permite desviar la atención de la crisis económica y social que azota a Venezuela. Esta estrategia busca inflamar el nacionalismo y consolidar el apoyo popular, aunque esto ocurra a expensas de un aumento en las tensiones regionales. Sin embargo, este intento de distracción enfrenta una dura realidad. Gran parte de los venezolanos viven en condiciones de pobreza extrema, luchando diariamente contra el hambre y la falta de servicios básicos. Externamente, la reacción internacional ha sido de condena casi unánime. Diversos países y organizaciones, como la Organización de los Estados Americanos, OEA, han calificado la acción como ilegítima, advirtiendo sobre las posibles consecuencias si la situación escala aún más. A pesar de las críticas, Maduro mantiene una postura inflexible, desafiando no solo la soberanía de Guyana, sino también los principios fundamentales del derecho internacional. Una de las medidas más controvertidas relacionadas con la anexión fue la designación de un general venezolano como gobernador de la región. Esta decisión,
además de simbolizar el control absoluto del régimen sobre el territorio reclamado, sugiere un enfoque militarizado para abordar la disputa. Venezuela parece sentirse más segura en este contexto debido al fortalecimiento de los BRICS, liderados por China, una alianza que ha atraído a varias naciones con regímenes autoritarios similares. Este respaldo implícito podría estar convenciendo a Maduro de que contará con apoyo en caso de un conflicto militar. Las maniobras militares cerca de la frontera han intensificado aún más la inestabilidad en la región. Se ha informado de la presencia de tropas venezolanas en las proximidades del Esequibo, junto con la construcción de pistas de aterrizaje y carreteras en la zona. Estas acciones no solo violan las normas internacionales, sino que también parecen diseñadas para dificultar cualquier marcha atrás en el futuro, creando una realidad en el terreno que aumenta el riesgo de conflicto en América del Sur. ¿Qué es el Esequibo? El Esequibo es una vasta región situada en el norte de la Amazonía, caracterizada por densas selvas tropicales, ríos caudalosos y una biodiversidad única. A pesar de su riqueza natural, la zona es escasamente poblada, con una población estimada de apenas 128.000 personas. Esta combinación de baja densidad poblacional y vastedad territorial convierte al Esequibo en un espacio estratégico y económicamente prometedor, especialmente en el contexto de las disputas geopolíticas. La riqueza del Esequibo va más allá de sus recursos naturales como oro y bauxita. La región también alberga enormes reservas de petróleo, recientemente descubiertas en la costa de Guyana. Este hallazgo ha aumentado significativamente el interés por el territorio, transformándolo en un premio codiciado para cualquier país. Para el gobierno de Maduro, en crisis, el control de estos recursos podría representar una tabla de salvación para sus problemas económicos. Históricamente, el Esequibo ha sido una región olvidada, marcada por la falta de infraestructura y desarrollo debido a décadas de disputa territorial. Sin embargo, proyectos recientes de exploración petrolera, liderados por empresas internacionales, han cambiado el panorama, atrayendo aún más atención y escalando el conflicto con Venezuela. Más allá de lo económico, el Esequibo es un símbolo de soberanía para Guyana. El territorio representa integridad territorial y un elemento crucial de su identidad nacional. Para los guyaneses, las acciones de Venezuela son una amenaza directa a estos valores fundamentales. El conflicto por el Esequibo tiene raíces profundas que se remontan al siglo XIX, cuando Venezuela afirmó que el territorio había sido tomado ilegalmente por el Imperio Británico, entonces colonizador de Guyana. El punto de partida fue el Laudo de París de 1899, que delimitó las fronteras entre Venezuela y la Guayana Británica, otorgando el Esequibo al control británico. Desde entonces, Caracas ha rechazado la validez del acuerdo, considerándolo una imposición injusta de las potencias coloniales. Durante el siglo XX, la disputa estuvo marcada por tensiones diplomáticas, con Venezuela reafirmando repetidamente su reclamo territorial. En 1966, el año en que Guyana obtuvo su independencia, se firmó el Acuerdo de Ginebra entre los dos países y el Reino Unido, con el objetivo de resolver el conflicto pacíficamente. Sin embargo, nunca se llegó a una solución definitiva y el Esequibo permaneció bajo administración guyanesa, mientras Venezuela continuaba reivindicándolo como parte de su soberanía histórica. En años recientes, la aparición de vastas reservas petrolíferas en la costa del Esequibo ha reavivado el interés de Venezuela por la región. Maduro ha utilizado una narrativa histórica para justificar sus acciones actuales, presentando el referéndum de 2023 como un paso legítimo hacia la recuperación del territorio. No obstante, esta narrativa ha sido ampliamente criticada como una manipulación de hechos históricos para servir a los intereses políticos y económicos de su régimen. Por otro lado, Guyana rechaza categóricamente las afirmaciones venezolanas. El gobierno guyanés defiende que las fronteras definidas en 1899 son finales y están reconocidas internacionalmente.
Además, ha fortalecido sus alianzas internacionales, trabajando con empresas petroleras y organizaciones multilaterales para proteger su soberanía y prevenir cualquier avance de Venezuela. El actual conflicto no es solo territorial, sino una lucha de narrativas. Venezuela intenta reescribir la historia para legitimar sus acciones, mientras que Guyana se aferra al derecho internacional y a sus aliados para defender su integridad. A medida que el enfrentamiento escala, ambas partes utilizan estas narrativas como armas tanto en el ámbito diplomático como en posibles confrontaciones directas. En un discurso controversial, el ministro de Defensa de Venezuela declaró que la disputa territorial no es una guerra, por ahora, insinuando que un conflicto armado sigue siendo una posibilidad real. Esta retórica, combinada con las maniobras militares en la frontera, ha puesto a Guyana en estado de alerta. Para que Venezuela logre concretar la anexión del Esequibo, tendría que establecer un control físico sobre el territorio, algo que requeriría una incursión militar. Sin embargo, la geografía del Esequibo, con sus densas selvas y limitada infraestructura, representaría un enorme desafío logístico y estratégico. Esto hace que cualquier operación militar sea arriesgada y costosa. A pesar de estos desafíos, el régimen de Maduro parece decidido a usar el Esequibo como una herramienta para inflamar el sentimiento nacionalista dentro de Venezuela. Las movilizaciones de tropas y la inversión en infraestructura militar en la región no solo envían un mensaje de intimidación a Guyana, sino que también prueban los límites de la tolerancia internacional. Esta estrategia refleja el aislamiento y la desesperación de un régimen que busca sobrevivir a cualquier costo. Mientras tanto, Guyana ha estado trabajando para fortalecer sus defensas, aunque sus fuerzas armadas son significativamente más pequeñas y menos equipadas que las de Venezuela. La dependencia de Guyana del apoyo internacional, tanto militar como diplomático, será crucial para disuadir una posible invasión venezolana. En el escenario internacional, la reacción inicial ha sido de fuerte rechazo. Organizaciones como la ONU y la OEA han expresado su preocupación por la escalada de tensiones, pidiendo respeto al derecho internacional y a la soberanía de Guyana. Sin embargo, más allá de declaraciones públicas, aún no se han tomado acciones concretas para presionar a Venezuela. Esta falta de medidas genera críticas de que la comunidad internacional podría estar subestimando la gravedad de la crisis y su potencial desestabilizador para la región. Algunos países, especialmente aquellos con intereses directos en el petróleo de Guyana, han comenzado a involucrarse más activamente. Naciones como Estados Unidos y el Reino Unido han expresado su apoyo a Guyana, destacando que cualquier intento de invasión o anexión será tratado como una amenaza a la estabilidad regional. Además, las empresas petroleras que operan en el Esequibo han intensificado sus llamados para que los gobiernos extranjeros garanticen la seguridad de sus operaciones. A pesar de estas manifestaciones de solidaridad, Guyana enfrenta el reto de movilizar un apoyo más amplio y decisivo. La falta de una respuesta coordinada y efectiva podría alentar a Maduro a continuar con sus provocaciones, aumentando el riesgo de un enfrentamiento directo. Tras el referéndum de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó una serie de estrategias para intentar legitimar su reclamo sobre el Esequibo y consolidar el control de la región. Una de las iniciativas más destacadas fue la oferta de ciudadanía venezolana y documentos de identificación para los habitantes del territorio anexado. Esta maniobra busca no solo crear una base de apoyo interno, sino también presentar la anexión como un acto humanitario, ofreciendo derechos y beneficios que los residentes supuestamente no tendrían bajo el gobierno de Guyana. Además, Caracas ha comenzado a implementar proyectos de infraestructura en la región, incluyendo la construcción de carreteras y pistas de aterrizaje, incluso en áreas bajo administración guyanesa. Estas obras tienen un doble propósito: facilitar el movimiento de tropas venezolanas y simbolizar la presencia del gobierno en el territorio.
Observadores internacionales señalan que estas acciones forman parte de una estrategia de hechos consumados, mediante la cual el ocupante busca hacer que la anexión sea irreversible a través de cambios prácticos en el terreno. En el ámbito político, Venezuela ha intensificado su campaña propagandística tanto a nivel nacional como internacional. Dentro del país, Maduro presenta la anexión como un triunfo histórico y apela al sentimiento nacionalista para distraer a la población de las crisis internas. En el escenario internacional, Caracas busca el respaldo de aliados estratégicos como Rusia e Irán, reforzando su posición frente a la comunidad global. Esta alianza con potencias antioccidentales preocupa a Estados Unidos y otros países que ven la disputa como parte de una lucha geopolítica más amplia. Por otro lado, los movimientos militares siguen siendo un componente clave en la estrategia venezolana. La presencia de tropas cerca de la frontera, junto con ejercicios militares, envía un mensaje claro de que el gobierno está dispuesto a usar la fuerza si es necesario. Esta postura agresiva pretende intimidar a Guyana y presionar a la comunidad internacional para que acepte la anexión como un hecho consumado. Sin embargo, estas acciones también podrían tener el efecto opuesto, aumentando la resistencia regional y global a las ambiciones de Maduro. La verdad es que la crisis en torno a la intención de Venezuela de anexar el Esequibo representa un punto de inflexión para la geopolítica de América del Sur. De consolidarse, la anexión podría desencadenar una serie de consecuencias devastadoras para la estabilidad regional, comenzando por debilitar los principios de soberanía y respeto a las fronteras internacionales, pilares fundamentales de las relaciones entre los países sudamericanos. La riqueza en recursos naturales del Esequibo añade una capa extra de complejidad al conflicto. El petróleo y otros minerales han atraído el interés de potencias globales, convirtiendo el territorio en un campo de disputas económicas y estratégicas. Además, las acciones de Nicolás Maduro han creado un precedente peligroso que podría inspirar a otros gobiernos autoritarios a desafiar normas internacionales en busca de ganancias territoriales o políticas. Por su parte, la comunidad internacional enfrenta el desafío de responder de manera efectiva a esta crisis. Una respuesta débil o tardía no solo podría alentar a Maduro, sino también debilitar a instituciones multilaterales como la ONU y la OEA. Por otro lado, una intervención más directa, ya sea mediante sanciones o apoyo militar a Guyana, corre el riesgo de escalar el conflicto, involucrando a más actores externos. Mientras tanto, la población del Esequibo, que ya sufre de abandono histórico, corre el riesgo de ser la principal víctima de esta disputa. La incertidumbre sobre su futuro político y económico, sumada a la militarización de la región, crea un panorama de vulnerabilidad e inseguridad. Ahora queda por ver cómo evolucionará esta crisis y si prevalecerán soluciones diplomáticas que eviten un conflicto que podría tener repercusiones mucho más allá de las fronteras de Guyana y Venezuela. Y para mantenerte informado sobre este tema, no olvides suscribirte al canal. Ahora te dejamos este otro documental en pantalla para que sigas explorando. Nos vemos allí.